¿Cuánto hace que no tenemos vacaciones familiares? ¿Cuánto hace que usted simplemente dice, no mi amor, no va a ser posible este año porque no hay dinero? O quizás muchos de nosotros decimos, ¿cuántas empresas o bancos están ganando tanto dinero y el ciudadano de a pie qué? ¿Usted sabía que puede ser accionista de cualquier banco, de cualquier empresa, o que puede con el más mínimo ahorro incluso darse la oportunidad de, a través de un CDT, ganar intereses o de ciertas inversiones que hay en el mercado? ¿Qué tanto nos informamos cuando de invertir se trata? El tema que nos ocupa en este espacio de opinión de Rojo y Negro. Unas apuestas y sobre todo un llamado de atención para que la inversión se convierta en un camino sobre todo seguro y responsable en nuestros hogares. Es por eso que a través de la siguiente nota con la directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad, queremos iniciar nuestro espacio de opinión con una serie de tips, de momentos fundamentales para que la importancia del ahorro sea también un motivo de pensar en una adecuada inversión. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. ¿Por qué es importante invertir? Porque no todos tenemos asegurado y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, antes de hablar de inversión, es necesario hablar de la importancia que tiene el ahorro. Nosotros, como cultura, tenemos de peso ganado, peso gastado, o nos gastamos algo que no tenemos, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que planear el futuro, ¿cierto? Si nosotros hacemos ahorros desde 2.000 pesos, 5.000 pesos y dejamos de hacer esos gastos hormiga que son los que decimos el tintico que me vale 7.000, me voy a comprar una ensalada de frutas o me voy a ir en taxi en vez de irme en transporte pues masivo. Entonces es también como nosotros vamos empezando a tener un presupuesto que vamos a ahorrar para después destinarlo a un tema como tal de la inversión. ¿Por qué es importante la inversión? Porque la inversión nos permite planear el futuro, tan simple como eso. Es decir, yo hoy estoy estudiando, pero en unos años querré tener una casa. Hoy estoy trabajando y estoy pensando en mi retiro y muchas veces vemos esa jubilación como eso no me va a alcanzar, no voy a tener con qué, con las reformas que hay ahorita en este momento de pronto no sabemos. La inversión me permite primero disminuir el riesgo, ¿cierto? Si yo tengo inversión puedo, digamos, hacer frente al tema como tal de la inflación, yo puedo hacer un tema como tal de diversificación de ingresos y yo puedo tener, por ejemplo, mi salario, pero si tengo, por ejemplo, inversión en, no sé, en un apartamento, eso se puede convertir en un ingreso para mí, donde se vuelven unos ingresos que son pasivos, que yo no los tenía, digamos, previstos y me puede mejorar mi calidad de vida. ¿Cuáles son los riesgos? Que no hay un ahorro suficiente o que no tenemos la cultura más bien del ahorro, ¿cierto? Lo segundo es el riesgo y la volatilidad, que ya lo hablamos un poquito, de que cada vez que nosotros hacemos una inversión hay un riesgo independiente de, y nosotros lo hablamos como un costo de oportunidad, es decir, yo invertí 100.000 pesos que me los pude gastar, no sé, en una comida, en una salida, pero que los puedo perder también, ¿cierto? Entonces es ese costo de oportunidad que vamos teniendo. Está el tema como tal de la falta de educación financiera, que invertimos en cosas que realmente no están rindiendo. Entonces no entendemos, por ejemplo, que si la inflación está tan alta en un 12%, pues si yo invierto en algo que me está rindiendo el 9%, estoy perdiendo plata, ¿cierto? Entonces también es fundamental para nosotros ese proceso, realmente de empezarnos a educar, entender y invertir en cosas que entendemos o que nos gusta, empezar a buscar alrededor de eso y no realmente invertir porque el amigo me dijo que eso era muy rentable, pero yo no entendí en qué me metí. Eso es fundamental en ese proceso. Actualmente es muy fácil escuchar sobre inversiones, activos, Bitcoin, términos que muchas veces no son muy fáciles de asimilar para el ciudadano común. Hoy queremos conocer
¿qué tan fácil y qué tan efectivo puede ser el mundo de las inversiones para el ciudadano común, para nuestros hogares, en nuestras familias? ¿Cómo cada uno puede encontrar la mejor estrategia para encontrar una mejor productividad de sus ahorros sin dejarlos estancados bajo el colchón? Miren qué cifras como nos dan de la superintendencia, que cerca de 14,1% de los hogares colombianos que ahorra invierte su dinero en productos como CDTs, bonos, acciones, otros activos, pero es un porcentaje menor comparado con lo grande. Pues bien, para hablar sobre este tema y la importancia de las inversiones y cómo lograrlo de la mejor manera, nos encontramos con Alexander Ríos, quien es director y analista económico de Inversia, y nos acompaña igualmente Juan Sebastián Mejía, quien es el coordinador de tesorería de nuestra universidad. Juan Sebastián, empecemos con usted de pronto contextualizando. Cuando uno piensa en cómo invertir, alguien que nos está escuchando dice, pero por favor, escasamente gano el mínimo y con eso merco, compro. ¿Es posible hablar de inversiones para nuestros hogares, aún en situaciones donde quizás haya empleos en los que se ganen el mínimo o en determinadas circunstancias? ¿Cómo ayudar a entender la importancia de la inversión? César, yo creo que para responder esa pregunta y para hablar de inversión amerita uno como hablar un poquito y decir, venga, si digo inversión es que implícitamente yo ya tengo solucionado otros temas. Temas como qué, como la deuda, temas como las tarjetas de crédito. No tiene de pronto para la diversidad de los televidentes, puede decir, venga, pero ¿cuál inversión si yo tengo 3 tarjetas de crédito hasta aquí? ¿Cierto? Y una tarjeta de crédito puede estar en los intereses por encima del 40%. Entonces, venga, primero enfóquese en solucionar el tema de la deuda y las tarjetas de crédito. Además de eso, para hablar de inversión tenemos que tener solucionado también un tema de ingresos. Entonces, alguna persona puede decir, pero ¿cuál inversión si ni siquiera tengo ingresos? ¿Cierto? Entonces, ahí ya uno comienza, esos dos son temas muy grandes, pero amerita, venga, estamos saltando al tema de inversión, pero antes hay 2 temas antes, una generación de ingresos, un tema de deuda y financiamiento, y luego sí hablemos de inversión. Entonces, cuando me dices, venga, es que alguien ganando el mínimo es difícil que ahorre, es muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de visitar varios países y el ejercicio que yo hago, más que uno disfrutar del viaje, que uno sí lo hace, es cómo se vive allá. Y realmente, sin importar dónde el país, la persona que gana el salario mínimo en esos países, Europa, varios de Estados Unidos, en varios de Latinoamérica, no se vive, sino que se sobrevive. Es difícil de esa forma. Entonces ahí es donde uno debe comenzar a pensar para poder pasar a la parte de inversión. Venga, tengo que cambiar la situación de mis ingresos, poder generar ingresos, sea con mi empresa o sea a través de un salario o un ingreso que luego me permita hacer ese salto hacia la empresa. Entonces, si yo me gano el mínimo, es muy probable en un principio que, venga, es porque no tengo alguna especialidad. Y esa especialidad para el promedio de la gente me la da la educación. Entonces ahí me adelanto un poquito a conclusiones que es la educación que debemos tener, pero para el promedio de la gente la educación me va a permitir tener una especialidad que me permita en determinada empresa tener un ingreso superior. Y de ahí ya comienza a hablar un poquito también, venga, entonces ahora sí, de ese ingreso solucionemos deudas, cuánto vamos a planear, cuánto podemos mirar que nos puede sobrar para hablar ya del tema de inversión. Entonces a las personas que oigan el salario mínimo sin distinguir el país es plenamente difícil, pero hay que ser consciente, listo, que esto sea temporal. Voy a buscar cómo cambio esa escala de mis ingresos para que sea superior y poder solucionar deuda y poder hablar entonces de inversión, que este sí es el foco que queremos como hablar un poquito más acá. Cuando uno escucha a Alexander, a Sebastián inmediatamente dice, claro, tengo saldadas, de pronto estoy al día con mis tarjetas, efectivamente los créditos están como corresponden y yo tengo por ahí unos pesitos que me quedan para ahorrar. No son muchos, pero de pronto alguien que nos está escuchando dice, me queda algo. Y de pronto dice, bueno, hay una serie de temores en que invertir. Alguien del común que de pronto no tiene, qué sé yo, 50 millones ya o una educación financiera para decir voy a comprar en acciones en Ecopetrol, qué sé yo, o invertir en determinadas, esas inversiones que a veces en el día a día pueden causar, pueden ser motivo de lo que llamamos como esa felicidad en nuestros hogares para el día de mañana poder salir a descansar o hacer otro tipo de cosas o que generen rentabilidad. ¿Qué podemos detectar? Bueno, yo creo que por donde empieza Sebas es el lugar correcto.
sin adentrarme de tanto en lo que dice Sebastián, pues claramente yo creo que liberar caja es el ejercicio perfecto pues para empezar a invertir. Paso número 1, tip número 1, esencial. Ahora bien, liberamos caja. Entramos al tema de la inversión y aquí hay que ser muy claro con algo. Invertir es un proceso de aprendizaje. Porque ahí hay un punto muy claro y es que la gente da brincos enormes en el mundo de la inversión. De pronto contabas fuera de cámara que tenés amigos, todos los tenemos acá yo creo, que se entraron al mundo de las criptomonedas así y realmente no entienden ni siquiera en qué estaban invirtiendo, de qué depende la subida o la bajada de X o Y activo. Si tú sales y le preguntas a una madre cabeza de familia, a un padre cabeza de familia, oye, ¿por qué sube y baja Ecopetrol? De más que te va a explicar cualquier cosa menos una razón real y tangible de por qué sube y baja X activo. Quitemos el nombre de Ecopetrol y pongamos el nombre que queramos. Entonces yo creo que entendiendo que una persona que tenga un recurso, antes de invertir tiene que preguntarse, oiga, ¿será que entiendo en qué voy a invertir? Entonces mira que llegamos a lo que hablábamos ahorita, es un proceso de aprendizaje. Yo creo que la primera recomendación que yo le haría a una persona que nunca ha tenido contacto con el mundo de la inversión es juegue a la fija. Estamos en una época donde las tasas de interés están altas y eso facilita quizá el acceso a unos instrumentos que son cero riesgo a unas tasas muy interesantes, 12, 13% efectivo anual, que yo creo que Sebastián coincide conmigo con la idea de que ver una inversión al 12, 13 a cero riesgo es maravilloso en un entorno como el colombiano y la incertidumbre que tenemos. Claro. Entonces es un proceso. Tú empiezas a desarrollar primero la mentalidad inversionista y empiezas a jugar a la fija. Bueno, invertir en un CDT. Eso te va a generar curiosidad por todo el tema de inversión. Entonces vas a empezar a decir, bueno, ya tengo un CDT, ahora voy a coger un pedacito o los rendimientos del CDT y los voy a llevar a activos un poquitico más riesgosos y empieza el ejercicio de ir avanzando en este camino. Esto no se trata de simplemente llegar y tener una moneda al aire y decir, bueno, cara, sello, Bitcoin, Ecopetrol, lo que sea, porque así no funciona. Cuando uno está ante un escenario como el que estamos planteando acerca de libero caja, me pongo al día, reflexiono, aprendo un poco en términos de educación financiera, o sea, me dateo de esa información. Entonces uno diría, no, yo quiero ir a la fija, pero es posible ir a la fija. ¿Cómo entender que muchas veces las inversiones que nosotros solemos llamar más seguras realmente puedan permanecer en el mercado? La reflexión que les invitamos a partir de la siguiente nota. Hoy en día tenemos una gran ventaja como colombianos, como ciudadanos del mundo, y es que por medio del internet podemos invertir en diversas empresas, en diversos activos como son los Bitcoin, que son activos digitales. Tenemos oportunidades de invertir en activos de renta fija como CDTs aquí en Colombia, inclusive en el exterior. Tenemos la oportunidad de invertir en bienes raíces en Colombia y también en otros países. Activos que son variables, como por ejemplo acciones. Tú puedes ser dueño de absolutamente cualquier empresa del mundo estando en tu país. Entonces creo que en este momento hay muchas alternativas para todos los gustos, para todos los perfiles, entonces no hay excusa para empezar a invertir. La inversión más segura en este momento son los renta fija. Renta fija puede ser por ejemplo un CDT. Debido a la inflación tan alta que tenemos, los CDTs, a pesar de que ya no están en máximos históricos, siguen estando en porcentajes muy altos. Y son inversiones que tienen una rentabilidad fija garantizada, que tienen seguros y garantías muy importantes y donde sin excusa alguna la fecha de finalización del CDT te van a liberar esos recursos. Entonces a hoy todavía tenemos CDTs con tasas al 15% efectivo anual. ¿Qué pasa? Esto no va a ser para siempre. Entonces hay que empezar a pensar a futuro cuando la inflación empiece a caer y las tasas de CDT empiecen a bajar, en dónde más invertir. Para mí la segunda inversión más segura en este momento va a ser en ladrillos y propiedad. Históricamente las personas han necesitado salud, comida y un techo donde resguardarse. Entonces los ladrillos, la tierra, las casas se valorizan muy bien en el tiempo y te pueden generar no solamente ingresos por el flujo de caja de la renta, por ejemplo, sino también ingresos por la capitalización al valorarse ese activo. Tipos de inversiones en las que no debemos caer y empezar a sospechar cuando nos dicen rentabilidad garantizada con cifras astronómicas, 20% diario, eso no lo da absolutamente nada. Cuando nos dicen que no hay riesgo de nada, toda inversión tiene su riesgo, entonces tengan cuidado. Cuando nos dicen que hay que traer personas para mejorar nuestra rentabilidad, entonces sospechar también de eso.
cuando realizan espacios en salones enormes donde te invitan a invertir en un proyecto innovador orientado a inteligencia artificial o criptoactivos, porque están abusando mucho de la palabra Bitcoin, de los criptos, precisamente para estafar a la gente. Yo creo que el principal riesgo es no educarse. Entonces hay que buscar entender en qué estamos invirtiendo, cuáles son los riesgos que conlleva, qué puedo ganar y poner eso en una balanza y decidir si ese riesgo es para mí, no es para mí y tomar la decisión si invertir o no. ¿Verdad que no hay nada más satisfactorio que cuando llega diciembre y decimos, guardé algo para irme a el mar con mi familia o simplemente para ir a un hotel o salir a determinados lugares en familia y sentir que hay una especie de felicidad detrás de eso? Nada se compara con esa capacidad que nosotros tenemos de decir, no tuve que endeudarme para poder ir a determinado paseo familiar, sino que fui tan responsable de saber guardar cierto porcentaje. Y eso, aparentemente, Alexander, uno dice, es fácil hacerlo, pero inmediatamente viene a la mente, es que un vecino mío invirtió, pero terminó siendo una pirámide que incluso los youtubers promocionaban, ya tenemos toda, pues podemos hablar abiertamente porque la superintendencia ya lo ha hecho oficial, y promocionaban y terminó siendo una falsedad. ¿Cómo ser tan responsables? Juan Pablo lo decía, de no creer que alguien que me dice tendrá una garantía de 20, 40% diario o mensual, y eso es cierto. ¿Cómo identificar que no me estén engañando cuando a veces es la buena fe lo que está de por medio? O sea, alguien que quiere realmente salir adelante. Bueno, yo creo que vamos a hablarlo como en un lenguaje muy de calle. Las banderas rojas, hablemos de las banderas rojas. ¿Cuáles son las banderas rojas a identificar cuando llegan este tipo de alternativas? Lo primero es, yo creo que lo dijiste, que lo veas en una historia de Instagram, que lo veas en Facebook, eso es una primera bandera roja. Eso de entrada, si lo promociona alguien que no es financiero, no necesariamente tiene que ser malo, pero debe ser un primer llamado de atención, una clara alerta, correcto. Lo segundo es cuando te digan garantizamos. No existe una garantía en el mundo de las inversiones. Hasta los CDTs, y esto va a sonar contradictorio a la creencia popular, hasta los CDTs tienen riesgo. Obviamente es el riesgo de quiebra de las instituciones financieras. En Colombia existe un seguro para eso, que es el Fogafín, que respalda hasta 50 millones de pesos las entidades financieras y microfinancieras. Hay que revisar, haciendo aquí un paréntesis pequeño al respecto, que si vas a abrir un CDT y lo metes en una entidad, que esa entidad esté respaldada por Fogafín. Y eso, digamos que de cierta manera mitiga el riesgo. Pero volviendo al tema de las inversiones no tradicionales o las que son más comunes, hombre, que llegue el mensaje de una inversión por un vecino, o que te digan, ven, te invito a una reunión, o te garantizamos doblar plata en un año. Yo creo que la gente ha subestimado mucho el tema de la rentabilidad, y yo creo que no han entendido que la rentabilidad y el riesgo son dos hermanas, y van juntas, se mueven conjuntamente, y necesariamente si a ti te ofrecen doblarte la plata, estás haciendo un all-in, como si estuvieras en póker. O la doblas o la pierdes. Y lastimosamente creo que la cultura antioqueña nos ha mostrado que han sido más las pérdidas que las ganancias. Pero no podemos tampoco echar agua sucia a todo. Claro. También hay inversiones que son serias. No hay que desconocer que ya las redes sociales son un canal de comunicación directo y ya las entidades financieras las están utilizando. Entonces, por eso ahorita en el primer punto decía que no necesariamente son malas, pero hay que empezar a investigar. Yo creo que la manera en cómo se puede evitar esto es siempre yendo a la fuente de vigilancia y supervisión, Superintendencia Financiera. Si aparece, no voy a decir un nombre, Versiones Pepito Pérez, por decir algo. Pérez, sí, casi se me salió un nombre por ahí. Pepito Pérez, pues listo, es tan simple como meterte a Google, Superintendencia Financiera, y revisar si Pepito Pérez existe o no. O sea, es un ejercicio de debida diligencia, donde tú empiezas a conocer y a tomar decisiones con información. Como le digo a mis estudiantes, vos te meterías con la primera mujer u hombre que conoces en una salida para casarte el resto de tu vida. Es muy difícil que eso pase, porque uno requiere un principio de información. Bueno, porque la gente no asume que en el mundo de las inversiones es exactamente igual, se rige por un principio de información.
Ese principio de información, Juan Sebastián, va acompañado y el enfoque también de este espacio no es para los grandes inversionistas, sino para muchas personas. Hay ciertos niveles de riesgo mediano, alto, qué sé yo, bajo, moderado, pero la gente se pregunta, es que como está la situación de incertidumbre, entonces manejamos el concepto de incertidumbre y se vuelve como en el caballito de batalla de por qué la fluctuación del dólar, de por qué la fluctuación de determinadas acciones y cosas por el estilo. En esos, cuando hablamos como de esos niveles de inversión moderado, bajo y demás, sí, ¿qué podríamos decirle a alguien que hoy diga, yo tengo unos pesitos para invertir, pero quisiera escuchar realmente de pronto a expertos que me ayuden a entender, ¿sí? Que llevo primero con Superfinanciera datearme, estar bien informado, no creerle al primero que me lo diga, sino efectivamente en algo que pueda ser útil y que me dé a mi rentabilidad para algo que yo deseo más adelante. Sí, eso, César, está muy asociado al perfil de riesgo de cada persona. Y antes que yo creo que cada persona debe realizar en el ejercicio de análisis es, antes de ver la ganancia, vea riesgo. Porque por eso es que muchas personas los convencen en lo que nos comentaba Alex, y es que, vea el estilo de vida, vea esta rentabilidad y no ve riesgo detrás. Entonces es muy fácil uno evaluarse su riesgo, su perfil, que lo mencionas ahí, hay un conservador, uno moderado y uno arriesgado, y de ahí uno comienza a agrupar instrumentos y diferentes instrumentos. Ahí ve, en un conservador puede ser algo más hacia los CDTs, ve un moderado, ya puedo hablar un poquito algo de fondos, de pronto entre acciones, renta fija, inmobiliarios, una mezcla. Ve, aquí en arriesgado puedo hablar un poquito más de acciones, fondos de capital privado. Entonces, de acuerdo al perfil, hay un grupo que las instituciones y los mercados económicos tienen preparado para usted. Una persona se puede decir, venga, ¿y yo cómo sé qué perfil soy? Es muy fácil, hay muchos test que te permiten conocer qué perfil eres. Puedes poner en el buscador de Google encuesta de perfil de riesgo. Todos los bancos lo tienen, todas las firmas comisionistas lo tienen. Tú te descargas, por ejemplo, una aplicación como Tiva, que me gusta recomendarla mucho. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación se llama Tiva. T-Y-V-A. Y solo abrir la aplicación te hace una evaluación de perfil de riesgo. Entonces te empieza a hacer preguntas, ve a qué plazo tienes pensadas las inversiones. Si tú no es lo mismo invertir a 1 que a 5 años, puede haber diferentes volatilidades. No es lo mismo invertir los recursos de la universidad que invertir unos recursos que ya he ahorrado. Entonces te comienza a hacer unas preguntas y en ese cuestionario al final te dice, venga, su perfil es este, y hay diferentes categorías. Se puede, desde las 3 categorías generales se pueden alargar los perfiles a 6, 7, 8 perfiles, y de acuerdo a eso entonces se te genera una recomendación. Entonces, para el que queda en casa, ¿y cómo hago esa encuesta de esa evaluación? Búsquela en internet, hay muchas, y te ayuda a encontrar cómo te sientes. Hay gente que se siente bien ganándose, por ejemplo, el 10% al año. Hoy dice, el 10% al año. Hay otras personas que dicen, es muy poquito, yo necesito mínimo un 20 o un 30. Entonces, de acuerdo también a esa rentabilidad, a lo que quieras arriesgar, porque si quieres ganarte un 40, seguramente van a haber riesgos asociados y que puede que no se cumpla esa rentabilidad, sino que sea más baja o incluso negativa. Entonces hay que entender que entre más rentabilidad esté buscando, pues hay un poquito más de incertidumbre, pero lo importante es conocer en qué grupo yo estoy ubicado. Cuando uno tiene acceso a ese tipo de información, incluso a esas aplicaciones, a esas búsquedas, inmediatamente aparece un estudiante, un padre de familia y te pregunta, Alexander, venga, yo los escuché en el programa. Es más, mi hijo ha llegado a casa a decirme, ¿qué me recomienda? O sea, yo que soy una ama de casa, que tengo ciertas entradas en el hogar, si hoy nos atreviéramos a recomendar, pues cuando digo recomendar, no es sino recomendaciones en general para que efectivamente el día de mañana, y queremos hacer el enfoque a esas personas de hogar, ¿sí? que tienen cierta capacidad de ahorro, por supuesto, ya con un flujo de caja y demás, o jóvenes que quieren pensar hacia el futuro, algún tipo de recomendación que pueda serle útil y que con su experiencia haya dado fruto, Alexander. Bueno, yo creo que es muy importante, Juan Sebastián bien lo sabe, los que trabajamos en el sector financiero no podemos salir abiertamente a dar recomendación de compre esto o haga esto. Sí, no con nombres necesariamente, sino en sectores, por ejemplo. Vamos a voltear el ejemplo. Sí. Si yo fuera un padre de familia, si yo fuera una madre de cabeza de familia, ¿qué haría?
Perfecto. Esa es como la manera en cómo se puede hacer este ejercicio. Lo primero es, me pregunto, ¿sé o no sé? Porque yo creo que la clave aquí es el conocimiento, la información. ¿Yo sé invertir? No. Tengo dos caminos, no invierto o me asesoro. Mira que siempre hay posibilidad para hacer algo. Jugar a la fija. Para mí siempre, si estamos hablando de economía doméstica, es jugar a la fija si no tengo ningún tipo de conocimiento. O si me asesoro, dejarme asesorar de la manera correcta. Hacer el perfil de riesgo es clave. Ahora bien, yo quería agregar algo. Se cree y se piensa, y yo creo que viene implícito en la conversación, la idea de tener perfiles. Juan Sebastián hablaba de acciones, hablaba de fondos, hablaba de un montón de cosas que se pueden sonar muy sofisticadas y la gente lo asocia automáticamente a que resulta costoso. Entonces no, aquí hay que hacer una claridad. Estos aparatos ya nos quitaron la barrera del costo. Ya uno puede acceder al mercado desde el celular por $10, $20, 50.000 pesos en el mercado colombiano. O sea, ya no es una barrera ni una excusa la idea de que es que yo tengo un perfil arriesgado y me quiero meter a unos instrumentos, Venture Capital, algo así bien sofisticado, y eso me vale mucha plata. No, tú hoy en día puedes participar de portafolios que tienen exposición a Venture Capital desde 50, 60, 100.000 pesos, que es algo que creo que casi todo colombiano tiene acceso en este momento, obviamente entendiendo pues unas limitantes. Entonces yo creo que, volviendo a la recomendación es, primero, si usted no conoce, juegue a la fija, pero si se deja asesorar, pues hágalo, sin miedo, sobre todo, porque este cuento es que el mayor miedo es perder, pero también el otro miedo que hay que tener es no atreverse, y el cuento de la inversión es atreverse. Yo creo que esa sería como la mejor recomendación. Si yo fuera madre de casa familia y no sé nada, empezaría por un CETE en este momento, y si me va bien, empiezo a aprender y empezaría a migrar a perfiles un poquito más agresivos en función de quiero un poquito más de rentabilidad o quiero aprender más de acciones, busco un profesional, me asesoro, pero empezaría a la fija en este momento. Hoy en día, finalmente, Juan Sebastián, cuando escucho a Alexander me pregunto, bueno, alguien dice, pero hay lugares donde yo pueda ir, incluso desde la misma academia y demás, porque esto es un asunto, no necesariamente tengo que entrar a una carrera como economía para convertirme en eso. ¿Dónde puedo encontrar asesoría sobre eso? Porque a veces a la gente le gusta el voz a voz, aprender, conversar con alguien, pues ver, ese tipo de cosas existen centros de asesoría sobre eso, ¿cómo identificarlos? Sí, César, antes de contestar esa pregunta quería enlazar algo con lo que mencionaba Alex, y es la disposición a querer invertir, sin importar los recursos que tengamos, porque en muchas ocasiones, y digamos en Colombia, seguramente en otros países también, uno escucha, venga, por poner un ejemplo, es que los bancos se la ganan toda. Y uno dice, listo, los bancos se la ganan todas, salga de la queja y vaya a la acción. ¿Y cómo va la acción? Usted puede ser accionista de Bancolombia, usted puede comprar desde una acción hasta muchas. Claro, montar un banco hoy no es sencillo, ¿cierto? Pero por algo se comienza. Yo puedo ir, si tengo un patrimonio relevante, a una comisionista, compro recursos. Si tengo un patrimonio mediano, voy a través de una plataforma de trading. Si tengo un patrimonio de recursos más pequeños, voy a la aplicación de TRI, donde desde 100.000 pesos, 100 o 50 ales. La acción, desde que pueda cubrir el costo de la comisión. Desde costos mínimos puedo comprar la acción de Bancolombia. Entonces yo, Bancolombia se la gana toda, yo también me la gano toda con ellos, porque cuando yo compro la acción, yo tengo el derecho al dividendo, tengo derecho a voto, aunque es una participación muy pequeña, pero me pueden escuchar. Entonces también es como la disposición de pasar de me estoy quejando, eso se la ganan todas, vengan, este lado de la inversión, venga, ganémoslo juntas también. Entonces, no solo pasa con Bancolombia, sino ahora también que se ha mencionado mucho el grupo empresarial antioqueño, mucha gente, políticos o personas se la ganan toda, pues entre usted y gáneselo también con ellos. Entonces, es una predisposición a, venga, quiero invertir, me paso de quejar a que quiero invertir. Entonces, cuando uno quiere invertir y no lo conoce, pues encuentra espacios. Aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos el laboratorio financiero, Alex que estuvo allí, se hacen muchas conferencias, muchos espacios para comenzar a manejar las finanzas. Como en todo negocio, uno tiene que comenzar a aprender de poquito, y el consejo que daba Alex ahorita muy valioso, comience desde lo fijo, y eso le va generando plática y le va generando la inquietud para ir conociendo.
Entonces desde la universidad se generan conferencias, talleres en formación continua. En estos momentos empieza un curso de trading de acciones, ¿cierto? Correcto. Que hay básico avanzado, hay cursos de planeación presupuestal, hay una gama de finanzas ahí bastante grande que encuentran acá. Y uno dice, bueno, tengo que pagar. Venga, entonces aprovechen, en internet hay muchas herramientas, hay videos, hay libros, audiolibros, podcasts, mucha cantidad de personas que podemos aprender y luego que vamos, venga, quiero ese tema, quiero específico, quiero algo más detallado, entonces tome el curso, tome el diplomado. Acá en la universidad hay muchas instancias en donde las personas se pueden acercar. El laboratorio financiero puede ir cualquier persona y preguntar. Ahí recuerdo en el pasado llegaban padres de familia esperando que el niño saliera del colegio a preguntar cosas, aprender, a entrar al Bloomberg y así. Entonces los espacios aquí son muy prestos para eso. El que quiera aprender es simplemente que genere ese chip de ir a preguntar qué programación tiene, qué talleres hay, qué conferencias tienen para asistir. Como quien dice, no se necesita ser un economista ni un experto financiero para entender la importancia de una adecuada inversión en el momento oportuno con los recursos que tengamos. Tratar de hacerlo, ahorrar, saldar deudas, entender que esa felicidad que puede generarse en un ser humano por ser dueño de una empresa, así sea a través de 1, 2 o 3 acciones, por decir algo, sí, la rentabilidad que le produce, el acceder a una serie de aplicaciones como las que hemos planteado acá, o la información que podemos encontrar online, sobre todo educarse financieramente, no caer en manos inescrupulosas de aquellos que a veces nos invitan a hacer grandes inversiones en las que puede estar en riesgo no solamente un dinero, sino a lo mejor el dinero de su proyecto de vida. Una oportunidad maravillosa que cada vez más nos invita a la educación financiera como un punto de partida para mejorar en qué invertir en tiempos como los nuestros. El programa que hemos querido compartir con ustedes en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Juan Sebastián desde Tesorería de nuestra universidad, Alexander por toda su experiencia con Inercia y todo lo demás, Inversia, una oportunidad maravillosa de entendernos como ciudadanos comunes necesitados de mejorar nuestra inversión. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.